Economía y Sociedad, por Max Weber, 184, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 7. Estamentos, clases y religión. 9. Puede ser considerada todavía desde algunos puntos de vista más generales la especial significación que la religiosidad de salvación reviste para las capas negativamente privilegiadas, en lo económico y lo político, en contraste con las positivamente privilegiadas. Al tratar de los estamentos y clases, tendremos que ocuparnos de ese sentimiento de dignidad de las capas muy privilegiadas y no sacerdotales, en especial la de la nobleza. La distinción, por consiguiente, descansa en la conciencia de la plenitud en cuanto al modo de llevar la vida, expresión de ser cualitativo, que encuentra su justificación en sí mismo, que no descansa ni puede descansar en otra cosa, mientras que todo sentimiento de dignidad de los negativamente privilegiados descansa sobre una garantizada promesa que está vinculada a una función, misión, vocación a ellos asignada. Lo que no pueden pretender ser, lo suplen mediante la dignidad de aquello que serán un día, lo que están llamados vocación a ser en una vida ulterior, en este mundo o en el otro, o y casi siempre también, mediante lo que significan o rinden a los ojos de la providencia. La apetencia por una dignidad no les ha tocado en suerte. La apetencia por una dignidad que no les ha tocado en suerte crea esta concepción de la que nace la idea racionalista de una providencia, de una significación ante una instancia divina con otro rango de dignidades. Esta situación interior, proyectada hacia las otras capas, ofrece todavía algunos contrastes característicos dentro de lo que las religiones deben suministrar a las diferentes capas sociales. Toda necesidad de salvación es expresión de una indigencia, y por eso la opresión económica o social es una fuente eficiente de su nacimiento, aunque de ningún modo la exclusiva. Las capas privilegiadas positivamente en lo social y en lo económico apenas si sienten, bajo las mismas circunstancias, la necesidad de salvación. Más bien adscriben en primer término a la religión la función de legitimar su propio estilo de vida y su situación. Este fenómeno, en alto grado universal, arraiga en constelaciones internas muy generales. Que a un hombre feliz no le baste el hecho de su felicidad, sino que, respecto al menos feliz, pretenda todavía tener derecho a su felicidad, que tenga por consiguiente la conciencia de haberlo merecido frente al menos feliz, quien por su parte debe haberla merecido también. Esta necesidad de bienestar anímico suministrado por la idea de la legitimidad de la felicidad es cosa que nos enseña la experiencia de todos los días. Trátese de destinos políticos, de diferencias en la situación económica, de salud corporal, de suerte en la competencia erótica o en lo que sea. La legitimación, en ese sentido interno, es lo que piden interiormente a la religión los privilegiados positivamente. Si en general le piden algo. No toda capa privilegiada positivamente siente esta necesidad en igual medida. Para el heroísmo guerrero, los dioses son seres a quienes les es ajena la envidia. Solón y la vieja sabiduría judaica están de acuerdo sobre el peligro que significa una alta posición. No gracias a los dioses, sino a pesar de ellos, y a menudo contra ellos, afirma el héroe su posición extraordinaria. La épica homérica y una parte de la antigua épica de la India muestran un contraste característico frente a las crónicas de los burócratas chinos y de los sacerdotes judíos, pues en estas la legitimidad de la felicidad se presenta, de modo muy marcado, como premio a las virtudes gratas a Dios. Por otra parte, la conexión que se establece entre la desgracia y la cólera y la envidia de demonios y dioses es algo universalmente extendido. Como casi toda religiosidad popular, la antigua religiosidad judía, lo mismo que de un modo muy expreso la moderna china, tratan las enfermedades corporales como signos de pecado, mágico o moral, de sus portadores, o, en el judaísmo, de sus antepasados, y así como, por ejemplo, en los sacrificios ofrecidos por la comunidad política al enfermo o desgraciado, víctima de la cólera de Dios, no debe aparecer entre el grupo de los felices y gratos a Dios. Así también en casi toda religiosidad ética de las capas positivamente privilegiadas y de los sacerdotes a su servicio, la situación social positiva o negativa de los individuos pasa como algo merecido y solo cambian las formas de legitimación de la dicha. La situación de los negativamente privilegiados es la contraria.
Su necesidad específica consiste en salvarse de los sufrimientos. No siempre perciben esta necesidad de redención en forma religiosa. Así, por ejemplo, el proletariado moderno. Y su necesidad de salvación religiosa, cuando se da, puede ir por distintos caminos. Sobre todo, puede aparejarse en formas muy distintas con la necesidad de una retribución justa, retribución por las buenas obras propias y por la injusticia ajena. Junto a la magia y unida a ella, tenemos como la forma más extendida de la creencia de las masas una espera calculadora en la retribución y las profecías, que rechazan por lo menos las formas mecánicas de esta fe, recaen con su popularización y cotidianización en esta idea. El tipo y grado de la esperanza de retribución y salvación actúan de maneras muy diferentes según el tipo de las expectativas despertadas por las promesas religiosas y sobre todo cuando tales expectativas son proyectadas de la vida terrestre de cada uno en un futuro que está más allá de la existencia terrena. Un ejemplo importante de la significación del contenido de las promesas religiosas lo tenemos en la religiosidad judía, la de la cautividad y la de después de la cautividad.